Bien, buenos días con todos o buenas tardes desde donde nos estén viendo. Vamos a ir iniciando mientras esperamos a que más personas se conecten. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jairo Guerra de Ecuador, quien es investigador, ingeniero y diseñador de la Universidad Aeroespacial de Samara. Y el día de hoy nos estará explicando cómo iniciar una carrera como ingeniero analista estructural en Rusia. Esperamos que sea de todo su interés y que puedan invitar a más personas a que se puedan unir a esta interesante charla. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. En esta presentación, pues les quiero hablar acerca de los puntos más importantes o los puntos que yo personalmente considero más importantes para poder empezar una carrera como ingeniero analista estructural en Rusia. La verdad es que estos son unas pautas bastante obvias, de información hasta cierto punto bastante redundante, pero que yo considero que tiene que ser expuesto, y tiene que divulgarse para que se entienda la importancia de estos puntos que yo les voy a detallar. Entonces, bueno, a ver, voy a empezar con la presentación. Por favor, me avisan si es que la pantalla, si es que se ve la pantalla. Ok, Sí, sí, muy bien. listo. Ok, bueno, en la presentación anterior, bueno, ya nos habíamos conocido un poco y les voy a comentar un poco acerca de mi formación, específicamente en Samara, pues que es lo que más nos interesa y en Rusia. Yo llegué acá a Rusia en el 2017 y empecé la facultad preparatoria que incluye idioma ruso y ciertas materias, ciertas asignaturas en ruso de la profesión. O sea, no son materias muy complicadas desde el punto de vista académico, pero es para que uno se vaya familiarizando con el ruso, por ejemplo, física en ruso, matemática en ruso. Después yo acabé una maestría en diseño aeronáutico y en la época de la pandemia, pues debido a las complicaciones de los viajes y de los vuelos, decidí quedarme aquí en Rusia y empezar otra maestría, que terminé una maestría en mecánica aplicada en el 2022. Y a partir del 2021 trabajo en una empresa que se llama Urartu Systems y me desempeño como analista estructural. Ok, primero les quiero comentar un poco acerca de la profesión para que entiendan de dónde viene este término analista estructural. La verdad es que es un término que, bueno, no me termina de simpatizar 100% porque no hay una traducción exacta de lo que es esta profesión en español o en inglés, en ruso, del ruso al español o, por ejemplo, del inglés al español. Porque si oímos analista estructural, lo que vamos a pensar es que estamos hablando de un ingeniero civil, pero la verdad es que esta carrera se la puede aplicar tanto para ingenieros civiles como ingenieros mecánicos, hay de las dos ramas, pero en Rusia esto es una profesión distinta. ¿A qué me refiero con una profesión distinta? Que no es necesariamente una especialidad que una persona estudia y después de su carrera de 4 años se dedica a esto como especialidad, como fue mi caso, porque pues obviamente yo no, yo terminé mi pregrado en Ecuador y no había estudiado ingeniería estructural. Esa carrera no existe en Ecuador. Entonces acá esto existe como carrera, o sea, lo que quiere decir que después de después de la formación básica de una escuela, un estudiante puede postular a una carrera de 4 años completamente dedicada a los análisis estructurales y simulaciones. Entonces, es un poquito para no confundirnos a qué me estoy refiriendo yo con analista estructural. Entonces, a lo largo de la presentación, la mayoría de cosas, o casi todas, de hecho, de los puntos en los que voy a tocar, van a estar enfocados a la ingeniería mecánica. Yo de formación soy ingeniero mecánico, entonces, para mí son ajenos ciertos temas de la ingeniería civil, como son mecánica de suelo, sísmica y otro tipo de conocimiento. Eso para tenerlo claro. Y también existe aquí como maestría, que es lo que yo les comenté, que yo había terminado. Eso en cuanto a la formación académica. Ahora, precisamente en el puesto de trabajo, ¿qué quiere decir un analista estructural? Lo que es lo que yo hago, por ejemplo, en mi trabajo. ¿Y cuál es la diferencia entre un diseñador y un analista? Por ejemplo, cuando necesitamos diseñar algún mecanismo, el diseñador pues va a empezar desde cero, obviamente desde cero, el levantamiento de la pieza,
va a empezar a buscar piezas adecuadas, tamaños adecuados, va a empezar a buscar los materiales, hasta que va a llegar a una especie de modelo conceptual del mecanismo o de la estructura que se esté diseñando. Y es ahí cuando ya entra el analista estructural, lo que quiere decir que la mayoría de analistas estructurales, o como en mi caso, no trabajamos con ideas desde cero, sino que hacemos más o menos un proceso de verificación, como por ejemplo lo que les he puesto aquí en la imagen. Aquí, por ejemplo, esto se le suele conocer como un nodo donde están conectadas varias barras. Y después de un análisis, por ejemplo, se puede determinar que no es efectivo utilizar este ángulo que está aquí, sino que lo estamos retirando para hacerlo más ligero, pues por las estructuras obviamente tienen que ser lo mayor ligeramente en peso. Y por ejemplo, en el caso de la aeronáutica, eso es algo trascendental, pues obviamente no se necesitan desarrollar aeronaves pesadas. Entonces, igual, en la imagen de acá de la izquierda, pues ven que esto es todo un proceso a partir del diseño. Luego se pasa a una etapa de preproceso donde se tiene que alistar esta geometría o este concepto o este modelo conceptual que se acaba de diseñar para su cálculo. Y luego del cálculo, pues obviamente van a tener que venir ciertos procesos de verificación y, y de mejoramiento de este modelo. Entonces, esto incluye bastante diseño mecánico, bastantes cálculos y matemáticas y también bastantes informes, porque es una profesión donde requerimos analizar cierto mecanismo y luego dar nuestras conclusiones. Entonces, esto, bueno, para tener un punto de partida de que se entienda más o menos a qué me refiero con analista estructural, y ahorita vamos a ver los puntos que yo considero más importantes para poder empezar esta profesión específicamente en Rusia, y pues se irá aclarando más a qué nos dedicamos en esta profesión. El prerequisito para poder empezar una carrera en Rusia, una carrera profesional, es el conocimiento del idioma ruso. Yo sé que esto puede sonar muy obvio, pero es súper necesario que yo les comente esto porque este es un prerequisito que si no lo dominan, pues no van a poder ni siquiera, no hablemos ni siquiera de desarrollar la carrera, no van a poder ni siquiera empezar la carrera. Y esto es algo que la mayoría pasa por alto, porque pues la mayoría tiende a pensar que viviendo en Rusia uno va a aprender ruso escuchando. Y bueno, hasta cierto punto es verdad que si uno vive en el país donde se habla el idioma que estamos estudiando, obviamente vamos a tener más facilidad de aprender porque vamos a estar conviviendo con el idioma, vamos a estar sumergidos en el idioma. Pero la verdad es que esto ayuda hasta cierto punto, lo que quiere decir que sin el estudio adecuado del idioma no vamos a poder alcanzar el nivel adecuado para desarrollar una carrera profesional. Y esto es muy importante porque, ya les digo, uno que la mayoría subestima y otro que hay que recordar que en un trabajo estamos desarrollando una actividad profesional y remunerada en la que necesitamos cumplir ciertos requisitos, pues obviamente estamos recibiendo un pago por esto, estamos desarrollando actividades profesionales y tenemos que también tener responsabilidad, por ejemplo, en los informes, cómo escribir los informes. Entonces puede llegar a ser algo bastante desafiante, es algo bastante desafiante. Yo llevo aquí varios años y en algunos aspectos sigo teniendo muchos problemas con el idioma. Pero bueno, eso yo no les digo para que se desanimen, sino para que entiendan que esto es algo bastante serio, porque, por ejemplo, muchos a veces piensan que un curso de 6 meses, 8 meses está bien o que con eso es suficiente. La verdad es que un idioma extranjero se tiene que estudiar siempre. O sea, no va a haber un punto en el que digamos que sabemos, que ya lo sabemos todo, entonces hay que tener en cuenta eso. Y el aspecto cultural también es muy importante. ¿Y a qué me refiero con el aspecto cultural? A que puede ser que nuestras oraciones gramaticalmente estén correctas, pero que sin embargo suenen como un poco artificiales, ¿entienden? Como por ejemplo cuando vemos una película que está doblada al español, entonces, bueno, justamente muchas de las películas son dobladas en México, entonces para ustedes puede ser eso 100% normal, pero a veces personas de fuera escuchamos y como que, no sé, o sea, todo está gramaticalmente bien, pero como que algo no nos cuadra, ¿entienden? Entonces, eso también es bastante importante porque
Como parte de mi profesión, a veces también tengo que trabajar en un taller, o sea, tengo que trabajar en la planta de ensamblaje y pues se requiere conocer de esas palabras como, digamos, un poco menos formales, como las palabras del taller, cosas no tan académicas, pero que son necesarias dominar para que uno se pueda desenvolver. Entonces, por favor, tengan en cuenta que si ustedes quieren venir a Rusia, va a ser necesario que le pongan muchísimo empeño al ruso. Sin el dominio del ruso, no se va a poder empezar la carrera. Como les dije, no solo no desarrollarse, sino ni siquiera vamos a poder empezar. Ok, espera un momento, se descarga mi computadora. Ok. Bueno, lo siguiente que yo considero importante es el conocimiento, pero bueno, para no ser tan generalista con esto del conocimiento, porque es obvio que cualquiera va a decir, pero el conocimiento en una profesión es lo mínimo, ¿no? Entonces, yo he dividido el conocimiento que yo creo que se tiene que dominar en tres niveles, lo que es el conocimiento básico, el conocimiento de la profesión y el conocimiento especializado. ¿A qué me refiero con el conocimiento básico? Me refiero con el conocimiento básico de ingeniería, lo que quiere decir que hay ciertas materias y asignaturas que un ingeniero tiene que dominar o que tiene por lo menos que estar familiarizado, sin importar qué tipo de ingeniero sea. O sea, por ejemplo, un ingeniero en alimentos, por decirlo así, va a tener que estudiar física, también matemática, cálculo, geometría. Lo que quiere decir que otro ingeniero de otra rama distinta, por ejemplo, de mecánica, también va a haber estudiado esas materias. Entonces, esto es bastante importante tener la base, porque esto es lo que nos va a poder ayudar para seguir desarrollando la profesión. Y para ser realistas, pues veamos con un ejemplo, porque a veces nos dicen, bueno, es muy importante la física, matemática, cálculo, pero ¿qué tan real es el uso de estas materias en la vida diaria de un ingeniero o ya o como o en este caso nos estamos refiriendo a análisis estructurales? Entonces, en un puesto de trabajo de análisis estructural no nos van a pedir que resolvamos ejercicios gigantescos de cálculo. Nadie nos va a decir, a ver, ten esta hoja, un papel, lo pasa a la pizarra y resuelve este tipo de ejercicios. No es de eso lo que tenemos que dominar, sino que necesitamos dominar las bases para poder entender qué es lo que estamos resolviendo, porque, por ejemplo, en la computadora vamos a necesitar resolver a veces integrales en la computadora. Entonces, no vamos a necesitar nosotros estar resolviendo integrales muy difíciles a mano, sino que vamos a necesitar conocer qué es un límite de integración, por ejemplo, qué es la integración como tal. Entonces, esto sí es bastante importante porque, bueno, si no dominamos esto, pues no vamos a saber qué comandos darle a la computadora. Ahora, en cuanto al conocimiento de la profesión, me refiero al conocimiento específicamente para ingenieros mecánicos o ingenieros civiles, como les había comentado, de estas dos ramas son las que abarcan los análisis estructurales. Vamos a necesitar conocer acerca de resistencia de materiales, lo que es también elementos de máquina, dibujo técnico y termodinámica. Es importante entender que este tipo de materias van a ser comunes para todos. Algo que, por ejemplo, pasaba en Ecuador es que dependiendo de la universidad, por ejemplo, y la carrera, a veces se llamaban diferente estas asignaturas. Algo que me parece a mí muy importante es que en Rusia, por ejemplo, esto suele ser generalizado. Entonces, casi todas las asignaturas en todas las universidades tienen nombres muy parecidos. Entonces, sabemos que todos hemos llevado el mismo conocimiento básico, sin importar la carrera que hayamos utilizado, que hayamos seguido, perdón. En cuanto al conocimiento especializado, es importante ya para ingenieros estructurales conocer qué es el método de elementos finitos que nos sirve para hacer cálculos de estructuras, para resolver ecuaciones también, qué son los análisis de estructuras, conocer qué es la elasticidad y dominar el uso de software CAE, que también ya les voy a explicar más adelante qué es. Ahora, en cuanto al conocimiento especializado, algo importante es que
este tipo de asignaturas a veces no se toca en todas las carreras. Por ejemplo, una persona que estudió ingeniería mecatrónica puede ser que haya visto estas materias con menos carga horaria que alguien que estudió ingeniería mecánica o alguien que estudió ingeniería civil. Entonces, en cuanto al conocimiento especializado, no siempre es algo general, obviamente por eso es conocimiento especializado. En algunos de los casos son materias de posgrado o o de cursos, se lo puede ver así también de cursos extracurriculares. Algo muy importante aquí que tengo que también que decirles es que en el caso de los análisis estructurales, en Rusia no es necesario que uno haya acabado justamente la carrera de análisis estructural o el posgrado para poder trabajar como analista estructural y legalmente uno no necesita un tipo de licencia, porque les comento esto porque, por ejemplo, a veces pasa esto con los ingenieros civiles, por ejemplo, que tienen ya su título de ingeniero civil, pero para poder firmar algún plano o entregar planos a la administración residencial o al municipio necesitan un cierto tipo de licencia en algunos casos. Esto no es así en el caso de Rusia, simplemente con el título uno ya puede ejercer la profesión sin necesidad de que tenga que tener una licencia extra. O como en el caso de los médicos, por ejemplo, los médicos aquí en Rusia, además de terminar su carrera de medicina, van a necesitar renovar cada cierto tiempo su licencia para poder ejercer su profesión. Ok, como ejemplo les he puesto este esquema. Este ejemplo lo encontré en un libro de ingeniería estructural. Estos son los criterios que la empresa Boeing, que es una empresa aeronáutica, requiere para un analista estructural. Entonces, como vemos, análisis por elementos finitos detallado, el uso de contactos, submodelado, el software CAD, software CAE, probabilidad, optimización. Entonces son muchísimas materias y muchísimos temas, a veces muy especializados, que de nuevo no necesariamente lo ven en en todas las carreras. Por eso es necesario a veces acceder a un posgrado o mantenerse, siempre es necesario mantenerse en constante aprendizaje porque obviamente que vemos así este tipo de gráficos y parecen ser demasiadas asignaturas, demasiados temas y ningún profesional lo domina todo al mismo nivel. Lo que quiere decir que nadie se sabe obviamente todas las ecuaciones, todos los temas de memoria, ¿no? Pero necesitamos dominar muy bien los conocimientos básicos para que estos conocimientos básicos no sean ajenos a nosotros cuando necesitamos resolver un problema, por ejemplo, sea un problema de topología. Tenemos un conocimiento básico de topología y va a ser necesario que profundicemos ese conocimiento para poder resolver este problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, las ecuaciones y fórmulas las vamos a poder encontrar en internet o en bibliografía adecuada, pero este tipo de fórmulas, de ecuaciones, pues son simplemente números sin un uso práctico si nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces, primero es el conocimiento y después viene la aplicación. En cuanto al software y herramientas digitales, tenemos dos grupos importantes que yo considero bastante importantes. El primero es el software CAD y CAE y el segundo son las hojas de cálculo. Aquí es muy importante tener en cuenta que el software es solo una herramienta. Esto es algo importantísimo porque, por ejemplo, las personas que apenas se inician en el mundo del diseño mecánico, del análisis estructural, por lo general a veces tienden a pensar que es necesario dominar un software específico y que esto nos va a permitir encontrar un puesto de trabajo, nos va a permitir crecer profesionalmente. Y la verdad que no es del todo cierto porque el software como tal es solamente una herramienta y sin el uso adecuado no tiene ningún significado. Entonces, esto les comento para que tengan en cuenta de que es primero, de nuevo, es primero el conocimiento y luego va a venir esta aplicación, porque a veces, por ejemplo, yo en internet he visto demasiado que a veces nos ofrecen cursos de tal o cual software porque son muy utilizados en el mercado. Entonces, no es cierto que uno estudie un software muy profundamente y va a ser muy requerido en varios puestos de trabajo.
Esto no es tan cierto porque sin el conocimiento adecuado no tiene ningún significado el resultado que podamos tener de software. En cuanto a las hojas de cálculo, tenemos aquí, por ejemplo, lo que es Excel o lo que es MATCAD o MATLAB. Es bastante importante este tipo de software y es necesario que tengan en cuenta que esto nos va a permitir llevar a nuestros cálculos de manera digital y esto va a ser muy importante porque, como les comenté antes, nosotros necesitamos crear informes de los cálculos y las estructuras que hemos analizado. Entonces es importante que tengamos un respaldo digital de todos esos informes. Y lo bueno de las hojas de cálculo, pues como Excel, es que cambiamos obviamente los datos de inicio y van a cambiar los resultados. Lo mismo con MATLAB. Ahora, en el caso de Excel, por ejemplo, ¿qué tan real es el uso de Excel en ingeniería? Pues depende de qué puesto de trabajo de ingeniería tengamos. Por ejemplo, en mi caso, yo no uso Excel porque a veces necesito demasiados datos y Excel ya no me permite crear, por ejemplo, más celdas. Entonces, en el caso de análisis estructural, por ejemplo, se utiliza MATCAD, MATLAB o a veces también se suelen utilizar lenguajes de programación como Python. Ok. En cuanto al uso responsable del software, como les había comentado, sin el conocimiento adecuado no vamos a tener resultados válidos. Solamente van a ser prácticamente como dibujar en la computadora, pero que esto no está teniendo ninguna validez. Y en cuanto a los análisis, no solamente se trata de poner una carga aquí, otra carga acá y ver cuál es el resultado, sino que hay que hacer un estudio detallado del comportamiento mecánico de una pieza en la computadora. Entonces, para esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay esta guía ASME para mecánica computacional. Y en cuanto a Rusia, tenemos igual una norma. En Rusia las normas se llaman GOST y esta norma 57700 es la de simulación numérica, donde hay ciertas directrices que debemos seguir para poder realizar análisis estructurales en la computadora. Hay que recordar que a pesar de que existan este tipo de guías, son solo eso, son solo guías, porque en realidad cada análisis va a requerir de un estudio profundo. Es por eso que aquí en Rusia, por ejemplo, y en países industrializados, el análisis estructural suele ser como una profesión hasta cierto punto distinta, o como yo les mencioné, no es lo mismo que ser un diseñador mecánico, porque en este caso se requiere que se haga análisis más profundos que los que un diseñador puede hacer. Ese es el sentido de contratar un analista estructural en una empresa. Obviamente se sabe que podemos tener diseñadores, muchos diseñadores y que ellos también pueden llevar a cabo sus cálculos y simulaciones, pero la idea de contratar un analista estructural es, una, realizar análisis más profundos y dos, liberar de trabajo a los diseñadores, que es, por ejemplo, lo que pasa en mi puesto de trabajo. Me parece que son como cuatro o cinco diseñadores que ellos empiezan a generar sus ideas, sus modelos conceptuales y me los pasan a mí para yo analizarlos. Con eso a ellos les queda tiempo libre para seguir trabajando en más diseños. Ahora fuera un poco complicado si ellos tuvieran que primero generar un modelo conceptual, analizarlo, simularlo y si está bien, pues continuar y si no está bien, otra vez diseñar. Entonces, eso cuando pasa, por ejemplo, cuando son empresas pequeñas, por lo general pasa eso, que los mismos diseñadores tienen que estar a cargo del diseño y simulación y análisis. Pero en empresas más grandes y por lo general un poco más desarrolladas, se suele contratar analistas para liberar a los diseñadores de esta carga laboral y que sea el analista el que lleve a cabo todos estos estudios. En cuanto a ejemplos del software CAD, pues si alguno de ustedes está interesado en lo que es ingeniería mecánica o ingenierías en general, pues tal vez haya oído hablar de algunos de estos softwares, como por ejemplo SolidWorks, AutoCAD, Siemens NX, Fusion, CATIA y Compass, que es por ejemplo ruso. Este lo utilizan bastante en Rusia, lo utilizan en la universidad. Ahora, así brevemente les comento que estos software son software de análisis de diseño paramétrico, lo que quiere decir que un parámetro va a ser
el que mande en cuanto al desarrollo de una pieza. Entonces, por ejemplo, se crea una línea y yo le tengo que dar una longitud. Se crea un sólido o se crea una extrusión y le tengo que dar una altura, por ejemplo. Entonces son softwares parametrizados que nos sirven para el diseño mecánico, diseño industrial, porque hay, por ejemplo, otros tipos de softwares para modelado 3D, como son, por ejemplo, Blender, pero tienen un uso, por ejemplo, más artístico, Blender, Rhinoceros, se los utiliza menos. Ahora, en cuanto a los software CAD, y también ya les voy a presentar software CAD, muchas veces surge la duda de cuál es el mejor. La verdad, el mejor depende muchísimo de para qué industria nos estamos manejando. Porque, por ejemplo, aquí se nota, AutoCAD es de la empresa Autodesk, Inventor también es de la empresa Autodesk, SolidWorks es de Dassault System, aquí está, DS, y CATIA también es de Dassault System. Entonces, esta misma empresa crea distintos softwares porque son para diferente mercado, lo que quiere decir que depende de las necesidades que tengamos, vamos a necesitar un software más potente o menos potente. Eso no quiere decir que un software sea mejor o peor, sino que simplemente tiene un uso distinto. En cuanto a software CAE, por ejemplo, tenemos Abacus, tenemos HyperWorks, tenemos Nastran y tenemos ANSYS, que son de los más utilizados. Estos los utilicé yo en la universidad. En la maestría utilizábamos ANSYS y Nastran Patran. Este tipo de software lo que nos permite es analizar la pieza, es decir, a una pieza ya creada, darle ciertos parámetros para simular su comportamiento bajo cargas, ya sea cargas térmicas, cargas de fuerzas, de momentos, y analizar cuál es el comportamiento que tiene para en base a eso decidir si, por ejemplo, vamos a agregar material, quitar material, ponerle refuerzos y tomar decisiones en base a esto. Esto es, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo del trabajo más o menos que yo hago. Vamos a pensar en que estamos creando una transmisión. Entonces vamos a necesitar juntar dos piezas, por ejemplo, y necesitamos saber cuál es el esfuerzo o el estrés que va a sufrir esta pieza que se la conoce como chaveta de ejes que está juntando estas dos piezas. Entonces, para muchas de los mecanismos más conocidos, por lo general, hay fórmulas que podemos aplicar para saber cuál es el esfuerzo y dependiendo de eso, saber saber qué material utilizar o qué dimensiones utilizar. Pero, por ejemplo, estas fórmulas en este caso sirven para cuando hay una sola chaveta. Ahora en esta imagen de la derecha, por ejemplo, en algún momento en mi trabajo necesitábamos saber qué va a pasar cuando utilicemos dos chavetas al mismo tiempo. Entonces, obviamente que en los cálculos analíticos, en cuanto a fórmulas, lo más fácil es decir, bueno, dividamos el resultado para dos, pero eso no es tan cierto porque la realidad es que los esfuerzos no siempre se distribuyen de manera tan simétrica y de manera tan plana. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Como les dije, en ese caso, el analista es el que tiene que realizar esos estudios para saber si es viable o no es viable esa construcción, mientras el diseñador sigue trabajando en otros aspectos de este proyecto. Entonces, esta imagen del centro yo descargué de un artículo científico donde más o menos estaban las distribuciones de los esfuerzos en las chavetas y teniendo en cuenta el conocimiento de chavetas, o sea, las fórmulas básicas, y dos, estos análisis y estudios que ya otra persona había hecho en un artículo científico, pues empecé a desarrollar este estudio para en la computadora, simular los esfuerzos a los que van a estar sometidas estas piezas y saber si es que sí se va a poder poner dos chavetas pequeñas al mismo tiempo o si es que no es viable. Ok. Otro punto muy importante es la estandarización y la fabricación. Esto me parece bastante importante detallarlo porque a veces las personas cuando escuchan diseño mecánico o bueno, el diseño mecánico por lo general más, suelen pensar que todo se diseña desde cero. Y esto no es tan cierto, la verdad, porque hay muchas piezas y muchos productos estándar.
lo que quiere decir que vienen dados por normas, como por ejemplo son los pernos. Cuando nosotros necesitamos diseñar un mecanismo que lleve pernos, nosotros no diseñamos el perno como tal, el perno lo compramos refiriéndonos a catálogos. Lo que estamos diseñando, sí, es la unión. Entonces, no estamos diseñando el perno como tal, sino que estamos diseñando la unión apernada. Ahora, el perno, ¿de dónde lo conseguimos y de qué catálogos los conseguimos? Como ya les mencioné, en Rusia las normas se llaman GOST. Hay normas americanas, norma ASME, norma ANSI, normas internacionales, normas ISO. Y vamos a necesitar de los catálogos obtener las piezas. Esto a mí me parece bastante importante, muy importante porque ya hay gente que cuando empieza a estudiar un software, empieza a diseñar algún mecanismo, o sea, a darle dimensiones um, simplemente porque se vean bien, por ejemplo. O sea, o a darle dimensiones a una pieza sin tener en cuenta si luego esta pieza se va a poder fabricar o de qué material. Entonces, son preguntas que también uno tiene que hacerse, o sea, cuando empieza a diseñar, bueno, en la computadora se ve bonito y ahora cómo lo llevo a la realidad. O puede ser que, por ejemplo, estamos diseñando un envase y pensamos que va a ser un envase plástico, pero luego vamos a preguntar por la fabricación de esta pieza y resulta que sale barato si pedimos 1 millón de vasos y nosotros solo necesitábamos uno o dos, entonces necesitamos pensar en otra forma de fabricar. Aquí también me parece muy importante los procesos de fabricación y los procesos en plantas industriales como tal. Como ya les mencioné al inicio, en mi trabajo, bueno, esto es personalmente mi experiencia, no es necesariamente que sea así para todos. Tengo que en ciertas ocasiones también participar en procesos en la planta de ensamblaje. Entonces, lo que quiere decir es que hay que saber hay que saber no más o menos, sino hay que saber exactamente acerca de seguridad industrial o de las habilidades un poco más manuales. Esto es bastante importante porque a veces mucha gente subestima las actividades del operario y lamentablemente a veces pasa, o bueno, yo he escuchado algunas veces en Ecuador que se lo suele poner al ingeniero en otro nivel, como que no quieren mezclarse con los operarios, pensando que esto, o sea, que es un puesto de mayor nivel, por decirlo así. Que bueno, hasta cierto punto, bueno, tiene algo de lógica, pero lo que no hay que despreciar es que no hay que subestimar estos procesos de fabricación, porque de ahí podemos sacar muchísima experiencia enriquecedora para el diseño, porque el diseño es un trabajo, el diseño y los análisis estructurales son trabajos de oficina, que incluso en algunas empresas muy, muy grandes suele pasar que la empresa, la oficina de diseño y la planta a veces ni siquiera se encuentran en la misma ciudad y a veces ni siquiera en el mismo país. O sea, se diseña en un lugar y se manda a fabricar en otro. Y con eso uno como ingeniero trabajando en la oficina puede subestimar este tipo de procesos y perderse hasta cierto punto de estas experiencias. A mí me parece una experiencia muy enriquecedora si es que ustedes pueden mezclarse en los procesos de fabricación cuando tengan oportunidad en todo lo que tiene que ver con taladrados, con fresado, con torneado, para que ustedes entiendan más o menos cómo se hacen las piezas, cómo se suelda. Obviamente, en ningún puesto se les va a pedir que hagan todos, que tú mismo seas el que suelde, el que calcule, el que limpie la pieza, el que pinte la pieza, eso no pasa, pero hay que saber más o menos de estos procesos para que puedan entender bien el diseño. Eso, por ejemplo, a mí me parece muy importante, pero acerca de este punto, yo estuve comentando con un ingeniero ruso que trabaja en una empresa solo de simulación, que ellos hacen solo simulación bajo pedido, simulación y análisis estructurales para otras empresas, y él en cambio dijo que él no estaba tan de acuerdo en este punto porque dijo que en su caso a él nunca le ha impedido entender bien un mecanismo porque no lo haya visto o porque no haya trabajado manualmente con él. O sea, desde su punto de vista no era necesario mezclarse en el proceso de fabricación o en el funcionamiento, mantenimiento para poder analizar una pieza, que también tiene algo de lógica, pero
a veces, a veces es muy bueno la experiencia visual que uno puede tener. Es decir, el mecanismo que hasta cierto punto uno se lo está viendo en la computadora, como líneas, como figuras. A veces es muy bueno también verlo físicamente, poder entender cómo funciona, moverlo. Esto nos va a ayudar bastante para que podamos seguir desarrollando nuestra profesión como analistas o como diseñadores. Ok, el idioma inglés. El inglés es importantísimo si queremos desarrollar nuestra profesión. Obviamente aquí estamos hablando de Rusia, pero Rusia no es ajeno a este tema. Para poder desarrollar nuestra profesión en Rusia también vamos a necesitar saber inglés. Es el idioma extranjero más estudiado en el mundo y en Rusia tampoco es la excepción. Yo les recomiendo que si ustedes quieren venir a Rusia, pues algunos de ustedes ya empezaron a estudiar ruso, ¿verdad? Y espero que le dediquen mucho tiempo. Ya les comenté que será el prerequisito y otro también es el inglés. Va a ser bastante importante que dominen inglés, no tanto por asuntos académicos. Bueno, por asuntos académicos también, porque, por ejemplo, para los artículos científicos a veces les piden una versión en inglés o una introducción en inglés, pero en el caso de las posiciones laborales, en Rusia yo he visto muchísimos anuncios de trabajo que requieren de inglés. O sea, obviamente a nadie le van a decir, bueno, tengamos la entrevista en inglés, veamos qué tan te desenvuelves en inglés. Eso no pasa, pero lo que pasa bastante es que necesitamos trabajar con catálogos, por ejemplo, y catálogos que a veces solamente están en inglés, que difícilmente estén en ruso o en español, catálogos de piezas o de mecanismos. O o informes sobre algún mecanismo, informes sobre algún artículo científico. Entonces, esto es bastante importante. En cuanto al software, también es bastante importante porque, como ya les dije, necesitamos trabajar con softwares para diseño mecánico y análisis estructural. Y eh, va a ser importante que conozcamos el inglés porque muchos de estos programas están solamente en inglés, no están ni en ruso ni en español. Y a veces la interfaz y los comandos que necesitamos ingresar van a tener que ser en inglés. Y esto a mí me parece una habilidad diferenciador, lo que quiere decir que podemos empezar una carrera sin saber inglés, sí, pero en algún momento eso no nos va a frenar, porque en algún momento vamos a necesitar van a necesitar en la empresa que sepamos inglés y si no sabemos, pues obviamente estamos frenando nuestro crecimiento. Particularmente en la empresa que trabajo, sí he tenido que hablar inglés en algunas ocasiones, no con las personas de la oficina, obviamente, sino que necesitamos, por ejemplo, llamar a Suiza, por ejemplo, y necesitábamos un material que no podíamos comprar aquí. Necesitábamos saber si es que puede haber allá. Entonces yo con la persona, con el contacto en Suiza, tenía que hablar en inglés y luego traducirle a ruso a la otra persona para seguir desarrollando el proyecto. Una vez también tuve que llamar a España también. Bueno, entonces en el caso del español, bueno, ya el español es nuestro idioma natal, así que no hay problema. También a veces es bastante útil el español, pero el inglés me parece que es un punto que tiene que ser dominado, o sea, es un punto que va porque va. Ok, algo que me parece también muy importante en el caso de los análisis estructurales. Recuerden que estamos hablando de los análisis estructurales en el diseño mecánico, porque la lógica de programación puede ser que no sea importante para todos los ingenieros mecánicos. En mi caso sí me ha ayudado bastante y yo le he llamado lógica de programación y no programación como tal para diferenciar que no necesitamos un nivel súper avanzado de una persona que es desarrolladora de software. No necesitamos de eso, sino que necesitamos saber cuál es la lógica de programar para poder automatizar cálculos y procedimientos. Como ya les mencioné antes, nosotros vamos a necesitar trabajar muchísimo con normas. Entonces, en las normas a veces hay tablas de dimensiones y nosotros cuando hacemos un cálculo vamos a tener que, por ejemplo, el resultado, compararlo con la norma. Entonces, es ilógico que nosotros hagamos un cálculo y cada vez
abramos la norma y busquemos dentro de la norma a qué tabla necesitamos referirnos. Lo importante sería, por ejemplo, crear ya estas tablas de manera automatizada para que cada vez que nosotros vayamos a hacer un cálculo, esto nos muestre de manera automatizada los resultados. Esto que ven en la pantalla es un ejemplo que yo creé. Aquí estamos viendo los tamaños de una rosca métrica de 4 milímetros hasta 24 según una norma rusa, una norma GOST. Y por ejemplo, ¿qué dice aquí? Que yo ingreso 20, que quiero ver el tamaño de la rosca número 20. Entonces, en lugar de yo buscarlo en un catálogo, el catálogo ya lo ingresé en MATCAD a través de lógica de programación y con una tabla de Excel también, para que directamente me muestre cuál es el paso de esta rosca. Y luego este paso de esta rosca yo lo voy a poder utilizar en otros cálculos. Entonces, con esto yo me ahorré un montón de tiempo porque en lugar de cada vez estar buscando en tablas e ingresar el valor manualmente, simplemente ingreso 20 y se cambia todo de manera automatizada. Entonces, la automatización nos cuesta mucho más tiempo y un poco más de conocimiento porque no son comandos tan básicos, sino que hay que ponerse a leer el manual de Marcad, el funcionamiento de Marcad o de Excel, si es que lo van a hacer en Excel, para poder entender cómo funciona. Pero una vez que la automatización ya está implementada, va a ser rapidísimo. Entonces, esto nos demanda más tiempo y conocimiento al principio y después ya trabaja por sí solo. También se puede utilizar lenguajes de programación, como vemos aquí en la izquierda. Este es un ejemplo que yo creé para poder ver en vigas cuál es la fuerza cortante y el momento flector que tienen las vigas sometidas a fuerza. Y aquí está creada ya la interfaz gráfica. Obviamente en el lenguaje de programación se va a ver un montón de líneas de código, pero a la final, cuando ya está creada la interfaz gráfica, pues se lo ve así de manera muy amigable. Ahora, este es un ejemplo muy simple porque pues muchos podrán decir, pero bueno, unas calculadoras de vigas hay ya muchísimas y muy buenas en Internet, y es verdad, pero lo que pasa con la programación es que nosotros somos los que estamos al mando de los resultados y de los cálculos de operaciones que el programa realiza. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, en un programa no encuentro una función adecuada, puedo de pronto yo crear esa función a través de programación. Y eso también se puede hacer, por ejemplo, en el caso de los programas de diseño mecánico. Aquí yo les he puesto un ejemplo. Esta empresa creó un botón, por decirlo así, para que esté dentro de este programa que se llama ANSYS, para analizar los esfuerzos en cordones de soldadura, porque el mismo ANSYS no tiene un botón para eso, o sea, no hay un botón que te diga, a ver, dime cuál es el esfuerzo en esta soldadura, no hay ese tipo de botón. Entonces esta empresa ya pasó por el proceso de investigación de ver cómo funcionan los esfuerzos en un cordón de soldadura, cómo modelarlo mecánicamente, cómo programarlo y al final solamente crear un botón. Entonces vieron todo este proceso de automatización se resume en un solo botón que la empresa implementó, pero que ya pasó por un proceso grande de investigación y de automatización. La creación de informes y de documentación es muy importante. En el caso de los análisis estructurales, nosotros vamos a tener que crear informes de nuestros análisis para que luego sean los diseñadores los que tomen la decisión. Esto es muy importante porque en nuestro estudio a la final se van a resumir en ciertas recomendaciones. O sea, pasamos por todo el análisis mecánico, todo el análisis estructural y al final vamos a tener que escribir conclusiones y recomendaciones. La pieza funciona o no funciona, se recomienda tal material, se recomienda tal diseño, tales dimensiones. Esto pasa también por un proceso de aprobación externo, porque en mi caso, por ejemplo, en mi trabajo, no soy yo el que toma la decisión final de la pieza. Lo que yo hago es escribir el informe que está basado en los análisis y en los cálculos para dar recomendaciones de la pieza. Pero puede que a la final sea más barato, por ejemplo, hacerlo de otra manera y, y no fueron aceptadas, por ejemplo, las recomendaciones, o que ese material no esté disponible y se tenga que comprar otro. Entonces,
es a la final el resultado los informes, o en México sé que se lo llama a veces memorias de cálculo a este tipo de informes. Y algo muy importante es que esto es responsabilidad del analista, porque algunos programas tienen generación de informes automáticos, pero esto no es aceptable presentar este tipo de informes, porque claro, se crean informes muy bonitos, muy bien estructurados, pero que no necesariamente tienen todos los aspectos que la empresa necesita. Es responsabilidad de cada diseñador y de cada analista crear el informe de acuerdo a los parámetros que tenga la empresa. Y la última habilidad, y que me parece a mí la más difícil, es la capacidad de abstracción y enlace. Esto lo he llamado así, a la capacidad de unir todas estas habilidades que les he estado comentando. Porque lo difícil no está, por ejemplo, en aprender un programa o en aprender una norma. A mí lo que me parece más difícil desde mi punto de vista es unir todos estos puntos para dar un resultado concreto. O sea, no está lo difícil en leer la norma, sino luego saber qué norma utilizar, porque obviamente no te vas a saber todas las normas, sino que vas a necesitar extraer un poco de aquí, un poco de acá, y luego tratar de enlazarlo todo para que esto se junte en el proyecto. Eso es la parte más complicada. Y en la abstracción también, porque por ejemplo en este tipo de imagen, vemos aquí en la izquierda un diseño, aquí se ve la diferencia más grande de un diseñador. Esto es creado por un diseñador y lo que está a la derecha por un analista, porque para el analista no es importante, por ejemplo, estos pasamanos, o no es importante la forma visual, sino simplemente la geometría para poder empezar el análisis con eso. Entonces, crear un modelo de cálculo desde la realidad a veces es bastante difícil, porque cuando ya vemos en la universidad o vemos ejemplos en internet, pues ya nos dan directamente el modelo y vamos más o menos sabemos cuál es la respuesta. Pero si ahora en la realidad vemos una estructura y queremos empezar a dibujarla, decimos, a ver, esto dibujo, esto no dibujo, esta parte la incluyo, no la incluyo, saber discernir entre la información me parece de los puntos más complicados. Y aquí a la izquierda podemos ver lo que se llama lenguajes de abstracción en el diseño. Esto yo lo tomé de un libro de un autor, Ullman, es su apellido, y aquí es bastante importante entender que un mismo producto o una misma pieza u objeto puede ser visto de distintas maneras por distintas personas, obviamente, y en el caso del diseño mecánico, por distintos ingenieros del equipo de diseño. Es decir, que, por ejemplo, este perno que está dibujado aquí, un perno físico, o sea, el perno que podemos ver puede ser diferente para un analista estructural porque él lo va a tener que ver en fórmulas, mientras que el ingeniero mecánico lo va a tener que ver, por ejemplo, en dibujos 2D, mientras que, por ejemplo, para una persona del equipo administrativo, este perno puede ser un número dentro de un catálogo. Entonces, este mismo perno está siendo visto de diferentes maneras para diferentes personas, a pesar de que trabajan en la misma empresa. Y con esto lo que voy es que, por ejemplo, no significa que esto no sirve, o que cuando utilizamos fórmulas no es importante, porque a la final necesitamos hacer planos 2D, o que el plano 2D no es importante porque al final tenemos que comprar el perno o necesitamos saber cómo se instala el perno. O sea, para todos es importante este mismo perno, pero cada quien lo maneja de diferente manera. Y aquí esto hay que entender que también a la final, fuera del diseño mecánico, la empresa es un negocio. Entonces, también tenemos que entender nuestro trabajo como una parte importante en la cadena de negocio. Porque a la final puede ser que el resultado del cálculo nos diga que utilicemos tal perno o tal material, pero que ese material sea más caro o que ese material no esté disponible. Entonces necesitamos cambiar a otro, a pesar de que en el cálculo no esté implícitamente eso escrito. Entonces hay que entender también que la ingeniería a la final del día es parte de la cadena de negocio. Y listo, pues esto es todo lo que tengo para contarles. Si es que tienen alguna pregunta, pues estoy aquí dispuesto a responder. Muchísimas gracias, Jairo. Como dices tú, abrimos este espacio para
tales preguntas si tienen por ahí. Veo que nos acompañan diferentes partes de Latinoamérica, entonces nos pareció súper interesante que nos puedas contar tu experiencia, el tema del idioma, también qué es lo que hacen. A ver, pues si no fuese ese caso, pues también invitarlos en un momento más. Nos va a acompañar Ohana, que ya se encuentra aquí. En unos 10 minutos iniciaremos y pues todo este día tendremos, así como la experiencia de Jairo, más experiencias de estudiantes de la Universidad de Samara. Así que por favor no se vayan y esperemos un ratito más.